comenzar entonces nuestra clase. Bien, vamos a... ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Bien, ya les mencionaba que el tema que vamos a estar viendo hoy es sobre las lagunas. Un momentito, esta no es la presentación. Un momento, que esa no era la presentación. Estoy cerrando una poca de información y entonces no me da. Bien, les comentaba que vamos a ver el tema de laguna. En realidad, lo que son las lagunas es, en este caso, reproducir en una forma artificial los procesos de
de eliminación de contaminantes que se dan en los ríos. En un río, nosotros podemos ver en el curso de agua, ¿sí? En todo el recorrido del agua, ¿sí? Tenemos agua residual, supongamos, tendríamos un sistema anaeróbico al inicio del río, a donde se ha descargado eso. Es decir, que bajan la cantidad de oxígeno, baja a niveles que se forma un sistema anaeróbico. Eso lo vimos cuando estábamos viendo la curva de oxigenación en un río, o la importancia de lo que tenían los sistemas de tratamiento de aguas residuales para estos casos. Entonces, después el agua en el río se va a ir provocando debido a la turbulencia algún tipo de cambios, y podemos llegar a nosotros a lograr una laguna facultativa, es decir, una laguna en la cual tenemos microorganismos que pueden consumir oxígeno, dando el oxígeno libre o dando el oxígeno combinado. Y posteriormente hablamos de una laguna de maduración ya cuando tenemos ya más oxígeno, ¿no? Entonces tendríamos en realidad esto en un río, lo que vamos a tener es un comportamiento en los diferentes embalsecitos que se forman en una forma natural y que van disminuyendo progresivamente su profundidad y aumenta su contenido de oxígeno. Por ejemplo, en esta vista que está en la parte superior es como un río, y entonces usted ha hecho la descarga aquí y luego poco a poco va a ir recuperándose. Bueno, las lagunas, la clonatalización, lo que quieren hacer de una forma simulada, o sea, realmente de una forma artificial, esta consideración realmente, es decir, nosotros vamos a tener un estanque o un lago, propiamente hablando, en la cual va a llegar el agua residual, y aquí vamos a tener microorganismos que van a consumir entonces la materia orgánica que está llegando, y luego entonces van a generar metano. Recordemos que la materia orgánica más oxígeno, o en ausencia o en presencia de oxígeno, vamos a tener entonces productos de esa degradación. Vamos a tener entonces unos gases allí como el metano o el dióxido de carbono. Las cargas elevadas, esto trabaja con cargas elevadas que operan en valores por encima de los 100 gramos de DBO por metro cúbico por día. Aquí en esto también se generan microalgas que consumen oxígeno, o que generan oxígeno, y en las noches consumen oxígeno y forman entonces, el problema con las microalgas es que forman una cubierta en la parte superficial que impide la entrada del sol. Aquí entonces el asunto es que nosotros necesitamos el sol, necesitamos el viento que haga una pequeña turbulencia aquí o mantenga este sistema en movimiento, en que el oxígeno entre al agua y que realmente tengamos una oxigenación, tal y como hubiera habido en una corriente de agua o un río. Aquí es prácticamente tenemos el sol, tenemos el viento que ayuda entonces la parte superficial, y que tenemos entonces entrada o salida de oxígeno dependiendo de lo que se esté dando. Tenemos entonces una degradación en la cual vamos a tener una denitrificación de la salida de nitrógeno libre. Tenemos metanos que van a salir también producto de los gases que tengamos aquí. Este sistema en la parte superior
se dividen en una zona aerobia, en que va a haber fotosíntesis, nitrificación, generación de nuevos microorganismos y una respiración en esta zona. Entonces, una zona aerobia porque están, en este caso, en contacto con la parte superior, que tenemos el viento que hace el movimiento en esto y reoxigena el sistema. Tenemos entonces en la parte intermedia una zona facultativa, un área facultativa en este tipo de lagunas, en la cual facultativa es que pueden consumen el oxígeno libre o oxígeno combinado, y que entonces aquí vamos a tener una formación de biogás, ácido sulfídrico y nutrientes. Y en el fondo, ya en la parte más baja, una zona anaeróbica en la cual nosotros tenemos un bajo nivel de oxígeno ya en la parte del fondo. Normalmente este fondo se produce debido a la sedimentación del material, de las partículas. Acuérdense que esto es como, podemos asemejar en el sistema biológico en el cual los microorganismos están alimentándose, se están poniendo más grandes, como en el caso de la floculación, pero en este caso son los mismos microorganismos, y comienzan a hacerse más pesados y a caer poco a poco y quedar entonces en la parte de la zona anaeróbica. Como les mencioné, los tiempos de retención son grandes. Vamos a suponer que fueran más de 15 días, entonces 15 días de esa agua guardada aquí a un caudal. Nosotros necesitamos un espacio grande para poder construir estas lagunas. Entonces tenemos aquí en la parte de abajo el ciclo simbiótico, microalgas y bacterias. Aquí lo que va a vivir es algas, microalgas, bacterias. Entonces vamos a tener la luz que sirve para las microalgas, y estas microalgas le dan oxígeno en la cual van a consumir las bacterias. Esto, entonces, las bacterias consumen la materia orgánica que entra en el influente, se producen nuevas bacterias en la parte de síntesis de biomasa, se generan entonces óxido nitroso y fosfato y dióxido de carbono que son consumidos por las microalgas. Y así vamos en el ciclo simbiótico en que necesitan convivir entonces esos elementos. Sin embargo, no podemos dejar que las microalgas crezcan mucho, es decir, que tengamos muchos nutrientes o no controlemos estos nutrientes, porque si no lo que va a ocurrir es que se va a formar entonces una eutrificación de estas lagunas de estabilización. En las lagunas de maduración, nosotros podemos tener una laguna, primero una laguna aireada en la primera etapa, luego una laguna facultativa y finalmente una laguna de maduración. La laguna de maduración son unas lagunas un poco más pequeñas y que lo que se requiere aquí o lo que se quiere es que se mantengan principalmente aerobias y el resultado o el agua que salga de allí tenga un contenido de oxígeno adecuado. Entonces, las profundidades están entre 0.8 a 1 metro de profundidad. Tenemos nuestra zona aerobia y que va a haber la fotosíntesis, nitrificación y los mismos procesos simbióticos como que hace un rato estuvimos viendo. Esto es como ya entonces sería el diseño de un sistema de lagunas completo, en la cual nosotros tendríamos aquí las compuertas de entrada a la parte para controlar que el flujo nos mantenga más o menos constante. Tendríamos canal de desbaste, ¿no? o un desarenador o un canal, una rejilla para poder eliminar un poco la material flotante que pudiese llegar. En una laguna de estabilización, si nosotros la colocamos directa
del sistema de alcantarillado sanitario. Recordemos que el sistema de alcantarillado sanitario, lo que va a ir ahí, papeles, plástico, desechos que no son realmente, no son comunes que estén, y entonces eso viene por todo el sistema de alcantarillado y luego llega a nuestra laguna. Si no controlamos la entrada con el asunto de las rejillas, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener una laguna llena de basura. Entonces lo que aquí sí es importante tener este tipo de elementos a la entrada de la laguna de estabilización. Hay otros sistemas aquí en el gráfico de abajo. Bueno, continuando con esta gráfica, tendríamos aquí una laguna anaeróbica. Una laguna anaeróbica, allí se daría entonces la degradación o reducción de los nitratos o de los fósforos. Entonces, y luego después pasaríamos a una laguna facultativa y posteriormente entonces a una laguna de maduración. Esas lagunas aquí realmente son controladas por la geometría o los diseños que nosotros hagamos. Entonces, algo que es importante es este pase de una laguna a otra laguna, en la cual se trata de controlar. Aquí son los niveles de flujo para poder que tengamos normalmente estos niveles de agua en el sistema. Aquí lo que va a pasar de un punto al otro punto van a ser ya el fluido un poco más claro. ¿Sí? Es prácticamente como el principio del sedimentador. Sin embargo, no es un sedimentador, sino que es un sistema biológico, un sistema de tratamiento secundario para tratar las aguas residuales. Y aquí, en la primera etapa, estamos viendo una degradación de los nutrientes, ya luego entonces una degradación biológica y finalmente una reducción, una mejora del sistema que tengamos. Recordemos, estamos en una parte, cuando tenemos un sistema de tratamiento que es anaeróbico, como en el caso de los tanques sépticos, vamos a tener unos fuertes olores. Aquí que esta agua está a la intemperie, cuando hay una lluvia, entonces esos olores se viajan grandes distancias y vamos a tener problemas de olores en la comunidad. Entonces tenemos que controlar mucho esto. Esto está abierto a todo, hectáreas de terreno que están abiertos y que van a entrar en la agua de lluvia, producto de la lluvia directa. Escorrentía no permitimos que entren acá, entonces necesitamos que se diseñen sistemas para recoger esos líquidos que desvíen esas aguas de aquí de este sistema. Para colocar una laguna de estabilización se requiere terreno y terrenos que no tengan problemas de inundación, con niveles freáticos profundos, que sin embargo nosotros podemos controlar los niveles freáticos con un sistema de drenaje francés, ¿no? de espinas de pescado o sistema de drenaje por debajo de las mismas lagunas. Porque si tenemos un área en la cual tenemos un nivel freático alto y tenemos una degradación biológica o aguas que tienen degradación biológica, ya sea que han podido filtrarse, vamos a tener en la parte inferior de la laguna se va a dar una degradación también. La degradación biológica en la cual van a generar metanos, dióxido de carbono y algunos otros gases. El metano es un gas que siempre trata de emerger, es decir, irse a la parte más alta de donde se encuentra o de donde se localice. Entonces, estos gases, como se van a la parte más alta, si nosotros tenemos un terreno que tiene en la parte más baja, la parte de abajo de la tierra, una generación de gases, entonces lo que va a ocurrir cuando tengamos una laguna como esta, estos son materiales plásticos que se han sido colocados y por efecto del peso del agua, entonces se mantiene así como están. Cuando las lagunas entonces
tienen en la parte debajo de esta laguna, aquí abajo, este es el material de recubrimiento que tenemos aquí. Cuando debajo de esto se dé algún flujo y no sea captado por los sistemas de drenaje, como es en el caso de la espina de pescado, entonces lo que va a ocurrir aquí es que se va a formar unas pequeñas ondulaciones, ¿sí? Que mucha gente le llama las ballenas. En los sistemas de las lagunas de estabilización es común encontrar tipo de formación como esta, que es en realidad los gases que están en la parte inferior y que levantan entonces este textil y lo levantan y comienzan a hacer estas formaciones de aire aquí debajo de esto, y que se emergen en estas lagunas. Esto es un problema que se da, y que lo que necesitamos es construir, ya entrar a la aplicación que ustedes conocieron con los profesores Hassel o la profesora Brenda en mecánica de suelo, en la cual tiene que construir drenajes subterráneos para poder que ese efecto no se dé en nuestra laguna. Bien. Otro aspecto importante a la hora de seleccionar el terreno, es importante para hacer un manejo por gravedad, ¿sí? El sistema, principalmente, aquí ustedes están viendo 2 lagunas o 2 juegos de laguna, y aquí hay dos juegos más de laguna. El agua está entrando por este punto externo y recorre esto, llega aquí y sigue allí hasta que llega al final. Entonces, la otra laguna hace el mismo recorrido en el lado alterno allí, ¿no? Entonces, esas lagunas, yo necesito que esto baje por gravedad. No puedo tener terrenos ondulados en la cual yo tenga que, y si tengo un terreno ondulado, vamos a saber que vamos a tener una laguna y una segunda laguna, y que el agua de aquí entonces va a llegar a esta segunda laguna de alguna forma, y que nosotros vamos a tener esta laguna funcionando por gravedad. ¿Qué limitaciones tenemos de carácter climático? Bueno, esta tecnología es condicionada y es importante que tengamos en cuenta la cantidad de lluvia que va a estar cayendo sobre ese sistema. ¿Sí? Vamos a tener un gran lago aquí con varias hectáreas de área de captación. Entonces tenemos que tomar en cuenta la precipitación. Cuando tengamos la precipitación, no sepamos cuánto llueve en esa zona, necesitamos entonces estudiar eso y cuál es la precipitación máxima y cuál es la cantidad de agua que puede ser captada en ese sistema, y ese es un volumen adicional que vamos a tener que tener para nuestra laguna, ¿sí? La cantidad de agua almacenada, y tenemos que tener entonces un espacio para poder ubicar esa cantidad de agua. La temperatura tiene una influencia en los rendimientos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando hay temperaturas mucho más frías? Significa que se reduce un poco la velocidad de reacción, ¿sí? Entonces los microorganismos se ponen un poco más, como vamos a decir, más lentos, y que entonces podemos tener que en algún momento del año necesitamos conocer entonces cuáles son las temperaturas más bajas y la temperatura más alta, y realmente se trata de establecer el diseño por la temperatura promedio del mes más frío, y al momento que esté haciendo más frío. Aquí en Panamá podemos hablando hasta 20 grados centígrados en la temperatura de agua, de aire.
de aire y luego después de agua. Entonces, además, en estos días ha estado haciendo temperatura hasta de 23, 22 grados centígrados en temperatura de aire. Ahora tenemos que ver cuál es, en esto cómo influye la temperatura del agua, cómo se transforma o se transfiere esa temperatura. Pero podemos hablar de un diseño de 23 grados centígrados como una temperatura de un agua fría o 22 grados centígrados. El viento, como ya les mencioné hace un rato, contribuye en la oxigenación. Es decir, el viento comienza a mover entonces las capas superficiales, a provocar cierto grado de turbulencia, que no es no es un mar lo que ustedes van a estar viendo allí, pero esa turbulencia hace que tengamos nosotros una entrada de oxígeno a la misma laguna. O sea que no podemos estar tapándola. La radiación solar, que es la energía del sol, entonces está directamente relacionada con la actividad fotosintética de las microalgas y que apoya también a la oxigenación y la eliminación de organismos patógenos. En el sistema, en cambio, en el verano, entonces la evaporación va a influir también sobre la cantidad de agua que se va a perder. Entonces, si nosotros tenemos en el invierno lluvia, entonces debemos estar claros de que esa cantidad de precipitación va a caer sobre un área y aquí entonces necesitamos tener en cuenta esa acumulación de esa lluvia en ese tiempo, en el tiempo que vamos a tener nosotros. En la época seca, nosotros vamos a tener un nivel de agua, sin embargo, el efecto de evaporación sobre esa laguna va a hacer que entonces nos reduzca los niveles de agua y tengamos entonces poca cantidad de agua, quizás en la última de las lagunas. Por eso que estábamos hablando hace un rato de que hay que tener mucho cuidado cuando se está diseñando estas lagunas y saber que, bueno, si es el efecto de la gravedad y no sale el agua porque no hay agua que salir, bueno, estamos bien porque no descargamos agua durante ese tiempo. Pero cuando estamos en el agua de lluvia, vamos a descargar más agua de la que está entrando porque vamos a tener una lluvia que se va a almacenar un pequeño tiempo y luego va a salir. Esto es como si tuviéramos nosotros en un sistema de método de pools, en la cual tenemos un caudal de entrada que es la cantidad de la lluvia y luego esa cantidad de agua se va a atenuar y va a salir poco a poco en el sistema de que tenemos aquí de la salida del caudal. La evaporación incrementa la salinidad de las aguas. Bueno, claro, porque debido a que se queda, es como en el mar. Cuando tenemos menos, la cantidad de agua incrementa entonces el contenido de salinidad y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando la época del verano. Cómo se incrementa esa salinidad en esas aguas, producto de la evaporación. Acuérdense que la salinidad viene de las aguas residuales. Y así como se hace el efecto en una salina que tiene agua totalmente del mar y por evaporación se pierde el agua y lo que queda ahí es sal. Aquí lo que van a quedar es muchos elementos como eso y hay que tomar en cuenta el uso de esas aguas. Aquí en realidad le estaba mencionando lo que yo acabo de explicar, que si las precipitaciones son muy altas, entonces puede repercutir en la laguna y al enfriar la superficie provocar cambios en la estratificación de la misma y también un incremento en el volumen o la cantidad de agua. Entonces, por asunto del viento, se trata de dejar un 0.5 metros para que las olas que se vayan a formar no vayan a hacer que el agua sobrepase entonces el nivel del borde. Sin embargo, normalmente se deja mucho más profundo. Ustedes pueden ver aquí en la laguna esta que yo tengo en la imagen. Aquí hay casi como 1 metro y sencillo de diferencia de elevación.
Las lagunas tienen una buena capacidad para adaptarse a los valores de caudal. Aquí no requerimos de un sistema de tanque de equilibrio, sino que aquí la primera laguna, que es la laguna de anaeróbica, nos va a funcionar como un sistema de equilibrio, en la cual va a entrar el agua y se va a guardar allí en esa parte, en la primera parte, y es anaeróbica porque viene de todo el sistema que ha estado funcionando, o de todo el sistema de alcantarillado. Entonces, hay lodos, ahí se van a generar lodos, tal y como lo estuve mencionando. Usted tiene una laguna anaeróbica, una laguna facultativa y una laguna de maduración. Así que los lodos son lo que se me va acumulando en cada una de estas lagunas. Entonces, la primera laguna, la laguna anaeróbica, se habla de que estabiliza de 30 a 40 litros habitantes por año. Una laguna facultativa, se habla de 0.4 a 0.6 metros cúbicos por cada 1000 metros cúbicos tratados, y tendríamos en total una de 6 a 10 gramos de sólidos sólido por hora, con una concentración del 6 a 8% en asuntos de lodos. MS no recuerdo muy bien la unidad. La laguna, ahora después les busco la unidad y se las escribo antes de subir nuevamente esta presentación, se las coloco. Las lagunas anaeróbicas, entonces se espera que cuando esta laguna esté a una capacidad, o tengamos nosotros esto a 1/3, este es el lago, o esta es la laguna, y el que tenemos la profundidad que nosotros hemos diseñado, y aquí tengamos aproximadamente 1/3 de la capacidad de la laguna, entonces se retire los lodos de los mismos. Entonces significa de que debería haber un programa de mantenimiento y revisión en este tipo de sistemas. Dígame. Bien, seguimos entonces. Se espera que las lagunas anaeróbicas se den un mantenimiento de 4 a 5 años, es decir, se limpien los lodos que están en el fondo de 4 a 5 años. Ese es lo ideal, sin embargo, a veces hay problemas con esto. Para el caso de la laguna anaeróbica, la extracción entonces se hace por medio de sistemas de bombeo o barcazas que flotan entonces sobre la laguna y comienzan a extraer los lodos. Entonces, algunas barcazas con un sistema de tubería de bombeo en la cual se limpian los lodos que están en el fondo. Esa es la forma para extraer los lodos. Y luego entonces estos lodos se secan y el agua del secado, es decir, en un estanque de secado de lodo, entonces ese lodo, esa agua vuelve y se introduce a la laguna en la parte anaeróbica, ahí mismo donde acaba de salir. O sea que no es que esa agua se la van a llevar, ni podemos tener un tanque como esto para poder limpiar todo el tanque, eso, cuántos tanques necesitaríamos. Aquí este tanque lo que hacen es succionan y vuelven y devuelven el agua sin el lodo o con muy poco lodo. El problema de las características del tratamiento de una laguna de estabilización es que no requiere de un operario de alta calificación, es decir, no necesitas allí una maestría, un doctorado, algo por esto.
lo que necesita es realmente una inspección rutinaria para evitar atascos en pretratamiento. Porque el sistema en realidad no, una vez se diseñe y se construye, debe estar funcionando, debe funcionar solo. Sin embargo, si nosotros dejamos que la laguna pase esto que ustedes están viendo aquí, que está un color verdoso, entonces no le damos mantenimiento, no retiramos ciertos elementos, muchas algas que estén allí, entonces, o flotantes que puedan pasar todo el sistema, entonces vamos a tener un problema de esta laguna. También hay lagunas de estabilización que sus pendientes o los taludes no se recubren o se recubren muy poco, entonces hay un crecimiento de plantas. Si tenemos en la laguna de estabilización bajo mantenimiento y tenemos algunos material flotante, esos material flotante pueden ir creando poco a poco una isla, o sea, un islote en la cual los pájaros se pegan ahí o se paran ahí o se posan ahí y van dejando semillas y va comenzando a crecer, o el viento que mencionamos va dejando caer sobre esa zona algunas semillas y que van entonces a crecer plantas, no solamente en los bordes, sino que también hasta dentro de la misma laguna, y lo que tenemos entonces ya no es una laguna de estabilización como tal, sino un pantano o un lago, una laguna, una humedal artificial que realmente no es el objetivo de este caso. Como en la laguna anaeróbica, uno de los gases que se genera es el ácido sulfídrico, que es compuesto con un elemento de azufre, entonces podemos obtener unos olores. Ustedes han escuchado eso del olor de huevo podrido, es el olor del ácido sulfídrico. Entonces, inclusive en los que estudiaron, que me imagino que fueron todos, estudiaron ciencia, en el laboratorio de química, normalmente se hacen con algunos químicos, algunos compuestos, se hace entonces ese olor dentro del laboratorio, y ese es el olor que nosotros estamos hablando aquí, que es la generación de aire de ácido sulfídrico. Entonces, esto se puede reducir bajando la carga volumétrica de 150 gramos de DBO5 por metro cúbico por día. Recordemos que la carga volumétrica es el caudal por la concentración dividida entre el volumen. Si nosotros tenemos una carga de 150 gramos de DBO5 y tenemos una DBO de 220 miligramos por litro, entonces tenemos la concentración, tenemos el caudal, porque es la cantidad de agua que está viniendo de la población, que ustedes han calculado. Entonces, lo que nos falta aquí es el volumen. Y si tenemos 150 gramos de DBO5 metros cúbicos por día, de ahí podemos despejar fácilmente el volumen y podemos ya tener nuestro volumen utilizando esta carga volumétrica para el diseño. La producción de microalgas, entonces, en la parte de la laguna facultativa, hace que los vertidos, entonces, tengamos un aspecto no deseado, que es el que ustedes vieron en la lámina esta, ¿no? Con un color muy verdoso, y que eso realmente afecta cuando se vaya a la descarga. Esto es como una construcción de una piscina, unos grandes charcos que tenemos, que va a retener el agua, y por lo tanto lo que vamos a tener allí es unos lagos. Pueden tener comunidades próximas, sin embargo hay recomendaciones para no tener este tipo de comunidades, o comunidades muy próximas al sistema, y eso está en las regulaciones del Ministerio del IDAN, a qué distancia puede tener unas comunidades. Los gases de aquí que se mantienen, si tenemos
que se mantienen en la parte superior. Cuando llegan los vientos, entonces pueden ser movidos hacia una zona, y si tenemos un mal funcionamiento de las lagunas, vamos a tener quejas y problemas de las personas. A veces hay problemas también de los mosquitos en la zona en la cual está almacenada. Sin embargo, eso puede ser que ocurra más en época de verano, cuando la salida no se da, producto de la evaporación que se da muy fuerte en esos lagos. Otro caso que he visto yo en los lagos o en las lagunas como esta es que si está muy próxima a la descarga de un río, normalmente en estos ríos hay lagartos, cocodrilos. Entonces esos lagartos, cocodrilos suben y caen al sistema, o que entran a las lagunas de estabilización. Y lo que pasa es que esos animales a veces no pueden salir, producto de que, si supongamos que tengamos una superficie como esta que tiene una pendiente un poco fuerte y resbalosa, entonces le es un poco difícil sacar esos animales de ahí. Hay que tener mucho cuidado cuando se tenga este tipo de lagunas y inspecciones. He visto, por ejemplo, en la laguna de Los Santos, he visto allí tienen, no es que ellos lo están criando, sino que se entran allí, se introducen. En la laguna de maduración a veces hay peces también, inclusive, que de alguna forma entraron y no han podido salir. Sin embargo, esos, por las tuberías de descarga, salen. Sin embargo, los lagartos, que son un poquito más grandes, no dan para eso, porque también tenemos algún tipo de rejilla o elemento para que no salgan esos. ¿Qué nosotros establecemos aquí? Bueno, la línea de tratamiento establecida para estos datos anteriores, hablamos que para la población de 100 a 20.000 personas, nosotros vamos a tener unas rejillas manuales, un desarenador, un medidor de caudal tipo Parshall, y las lagunas anaeróbicas, lagunas facultativas y lagunas de maduración. Esos son los componentes prácticos o típicos que vamos a tener en un sistema de lagunaje. En un sistema ya de poblaciones más grandes, por encima de los 20.000 personas, entonces hablamos de un sistema de rejillas automáticas, un desarenador o desengrasador aireado, es decir, un sistema que permita entonces floten algunas material, medidor de caudal automático, como el caso también de sistema de sensores, como en el caso de la Bahía de Panamá, que tiene un sensores ultrasónicos y para medir los niveles. La parte de abajo, como ustedes vieron, el fondo y las paredes, se utilizan láminas plásticas de geotextil, y que esos sistemas de láminas plásticas tienen un sistema que trata de evitar también que tengamos en estos taludes una influencia debido al nivel freático. Vamos a poner que este es el terreno, este es mi terreno, y este es el nivel freático. Entonces, y este es mi talud. Si el nivel freático es alto, entonces lo que va a haber es un empuje de estas paredes, provocando entonces, y aquí tenemos que nosotros tener el diseño del anclaje. Aquí tenemos el anclaje de esta geotextil. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema que me haga reducir este nivel freático, entonces que sería entonces algún sistema de geodrenes en estos puntos, y luego una recolección de las aguas producto de las aguas subterráneas por los sistemas de drenaje subterráneo debajo de esta capa de plástico. Así que la capa de plástico nos tendríamos en el diseño, la capa de geotextil, tendríamos un drene o unos de drenes en estas
en estas partes para poder bajar, reducir el nivel freático y que no me ocurra un empuje, porque si no, entonces lo que voy a tener es algo como esto. De lo que yo tenía aquí, tengo algo como esto. Bueno, claro que los taludes también tienen que ser, estos taludes, la construcción tiene que ser estable. Y en la parte inferior del sistema tenemos que tener también mi drenaje para poder recoger esta agua subterránea. Y que esa agua subterránea entonces no me provoque algún tipo de degradación biológica, y si no existe esto, entonces va a ocurrir en que ese textil se va a levantar y me va a provocar esa reducción del volumen. ¿Sí? El problema con estos sistemas es que ustedes diseñan para un volumen de la laguna de estabilización, y cuando ocurre este levantamiento del textil, entonces vamos a tener aquí este problema. Este es más o menos cómo se ve una construcción. Aquí tenemos entonces equipo que están haciendo entonces la zanja o toda la construcción de la laguna. Luego entonces va el drenaje subterráneo. Ya luego tenemos entonces las cajas de la repartición de las aguas. Es decir, si tenemos el agua llega del sistema de alcantarillado. Luego tenemos entonces, si tenemos dos lagunas, una vez ya pasado el pretratamiento, ya sea con las rejillas, ya sea que estamos hablando de las canaletas Parchal para medir el flujo, de las rejillas, del desarenador. Entonces viene la repartición con estas cajas, y aquí tenemos entonces todo un armazón de acero en ambas direcciones para que ese armazón soporte las cargas que tengamos allí. Bueno, entonces ahí tenemos toda la construcción. Aquí tenemos otra vista de la construcción. Aquí te ha dado entonces la conformación aquí tenemos aquí en esta vista la conformación de los taludes del equipo, producto con el equipo. Luego entonces aquí tenemos probablemente la salida o la entrada de las tuberías. Luego entonces tenemos el drenaje subterráneo. Luego entonces la colocación del textil, del geotextil. Y luego entonces también los sistemas de recolección de agua superficial para que no entre a nuestro sistema. Es muy importante, y anótenlo, aunque no está por ningún lugar de estas transparencias, en que nuestras lagunas deben de tener en los taludes drenaje para poder que baje el nivel freático. Deben tener drenaje en la parte subterránea, debajo de los textiles que estamos ubicando aquí. Debe tener unos canales o debe tener algún tipo de elemento que me sirva a mí para intersectar las aguas de lluvia. Lo menos que nosotros queremos es que las aguas de lluvia entren en nuestra laguna, porque van a incrementar más el volumen en el diseño. La única agua que va a entrar es aquella agua que está en la parte superior, o sea, en la área descubierta, en la parte superior. Ya eso no podemos hacer nada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los taludes también tienen que ser un talud estable, y si el talud o si esa laguna es realmente un poco más profunda, que realmente la laguna aireada sí es más profunda, entonces se hace algún tipo de banquetas allí, porque aquí vamos a tener que intersectar de nuevamente las aguas de escorrentía que están pasando cuando los niveles son más bajos. Si los niveles son más altos, entonces tendríamos eso. Pero bien, se necesita compactar ese material de suelo. Necesitamos ubicar o colocar esos textiles, y los textiles, también los empates son muy importantes,
una empresa que se dedique a eso o que tenga mucha experiencia en esas cosas sabe que los empates son necesarios. Inclusive existe los control de calidad de las pruebas en el laboratorio para ver si los empates que se están haciendo con esa termofusión o esos elementos entonces son los adecuados. Es decir, que los rollos de textiles no vienen de tamaño que es el ancho de la laguna. Así que hay que ir colocándolo por tramos y todas esas cosas. Y cuando se coloca igual, esto probablemente es un canal y que también es el anclaje de estos textiles. En una preguntita nada más para ustedes. Ustedes en otros cursos han hablado mucho de textiles, ¿no? De geotextiles. ¿Ah? En transporte 2. En transporte 2. Que de un Pero poco en geotécnica, creo. ¿en qué? En geotécnica. En geotécnica. Ah, ok. Entonces, en la universidad, ahora, diga. En las conferencias que dictaron en la universidad hace un tiempo. ¿Un qué? Disculpa, no te escucho muy bien. Que hace, creo que el año pasado, antes pasado, que hicieron las conferencias en la universidad. De la Semana de Ingeniería Civil. Hablaban sobre eso también. Ah, perfecto. Entonces, es importante, por lo menos, que sepan que lo que estoy hablándoles no es... quizás ustedes tienen mucho más experiencia en estas cosas porque ustedes han dado más cursos recientes en esto, ¿no? Yo la experiencia que tengo en tipo de laguna de lo que les estoy comentando y que esos aspectos hacen que falle un buen diseño. Ustedes hacen un diseño, luego se hace un diseño completo, luego ustedes tienen que ver cómo... Ustedes van a estar en todas las etapas. Ustedes van a estar en la etapa de calcular costos, saber cuánto me cuesta esto. Ustedes van a estar en la etapa del diseño. Ustedes van a estar también en una etapa de inspección, que se esté construyendo tal y como ustedes establecieron. Entonces, los tipos de textiles para estos tipos de lagunas ya se tienen más o menos especificados y vamos a tratar de ver si lo tenemos. Pero hay algunas cosas que realmente a veces no se ven en el curso, que ustedes tienen que buscar un poquito más de información. Y que les pregunto es porque a veces pasa que los estudiantes consideran que lo que nosotros le hemos dado no era lo suficiente. Bueno, es que realmente van a tener muchas condiciones. Hay quienes construyen lagunas por medio de arcilla compactada. Sin embargo, conseguir la arcilla, conseguir ahora mismo la utilización de geotextiles se hace mucho más, o de geomembrana, se hace mucho más, más el uso de esto, porque imagínense, una geomembrana tiene un espesor de un par de milímetros. Sin embargo, para poder lograr con arcilla compactada la misma impermeabilidad de ese suelo, entonces puede ser que yo esté utilizando 80, 70, 80 centímetros, casi hasta 1 metro de profundidad de arcilla. Ya es una cantidad que se necesita conseguir de arcilla y que compactarla, y ya yo tengo que abrir una zanja mucho más profunda para lograr entonces que esa permeabilidad que yo quiero, que es la más baja que yo pueda, para que no me contamine entonces las aguas subterráneas. Y además de que no contamine las aguas subterráneas, no entre agua de afuera hacia adentro. Entonces eso realmente es una condición ahí estructural ahora. Ya no es un pedazo de concreto que te están diseñando, sino ahora un elemento textil que tiene una pendiente y que va a haber fuerza de empuje, que es el nivel freático que le va a querer sacar, y ustedes van a tener que diseñar entonces un geodren, un tipo de estos elementos para poder sacar esa agua de allí. Vamos a seguir nosotros. Bien, entonces aquí tenemos, igual como hace un rato, algunas consideraciones o características que vamos a tener de reducción de nuestras lagunas. Por ejemplo, en sólido suspendido hablamos de
de que una laguna puede que remueva de un 50 a 60%, en una laguna facultativa de 0 a 70%, una laguna de maduración de 35 a 40%, ya los sólidos son mucho más pequeños y que menos cantidades, perdón. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de 250 y vamos calculando, vamos a ir viendo cuánto más o menos va a quedar el efluente al final. Puede estar entre 50 a 150 miligramos por litro. En el caso de DBO, también podemos hacer algunos cálculos y podemos hacer esto. Estos son ya estudios que se han hecho y que han visto esos tipos de rendimiento, y nosotros entonces tratamos de buscar o ver cómo podemos determinar o diseñar esto para que nos brinde esas características. Es decir, que nosotros tenemos una DBO. Estos son características de aguas residuales de origen doméstica, ¿sí? Y que entonces podamos nosotros tener que al final tengamos una concentración de 45 a 75 que cumpla con eso. Ya, bueno, buscamos entonces mi DBO5, que ahora las normas establecen que este valor debe estar por 50 miligramos por litro, que una laguna de estabilización cumpla. Quizás ya otro sistema si tenemos problemas con esto, pero realmente lo que queremos es que esto trate grandes cantidades con un bajo nivel de operación y mantenimiento. Sin embargo, si lo va a ver la operación y ustedes lo vieron ahí. ¿Qué pasa si no se opera y mantiene bien? Como ya mencioné, pueden ocurrir esto. ¿Sí? Este es el levantamiento de la parte de interna. Bueno, no, este es el agua, estos lodos que se están formando aquí, y ya les digo que se forman, a veces se van solidificando porque el efecto del sol va solidificando estos materiales y va creciendo, entonces grama, pasto o algún tipo de hierba, y van creciendo aquí y van reduciendo la capacidad del lago. A ver si les muestro alguna. Aquí en un caso que se hizo un trabajo de la universidad hace varios años por allí. A veces aparece en las fotos que yo tengo en Instagram o en Facebook. Nosotros hicimos por parte de la Universidad Tecnológica una evaluación del sistema de lagunas que está en la provincia de Los Santos. Este es en el lado de Los Santos. Este es el río La Villa. A los que conocen por allá, este es el río La Villa. Este es el puente sobre el río La Villa. Este es el pueblo de La Villa. Este es acá el pueblo de Chitré. Entonces, la primera contratación de nosotros era que estudiáramos los efectos de inundabilidad de este río, porque este río cada vez que crecía, entonces se inundaba para una laguna que iban a ubicar en esta posición. Las lagunas iban a estar para este lado, y nosotros hicimos un estudio. Bueno, realmente no llegamos tanto a concluir el estudio, porque cuando estábamos haciendo la topografía de todo el área desde el río, desde el puente hasta la desembocadura, para hacer la simulación con computadora, hubo una fuerte lluvia, hubo una gran crecida e inundó la zona que nosotros estábamos haciendo el estudio. Ya era fijo que allí era inundable. Así que ya se terminó el trabajo y comenzamos entonces a buscar qué zonas eran no inundables, y la zona que se encontró fue en esta zona que ahora mismo están las lagunas de estabilización, y que son las fotos que yo les mostraba en momentos anteriores. Está muy cerca de una laguna que tiene la empresa Nestlé en esta área, y que entonces nosotros no diseñamos la laguna, sino que establecimos solamente el sitio, y ellos entonces ya tenían una empresa que iba a diseñar la laguna acá, y la diseñaron y la construyeron en esta zona. Entonces, esta laguna, por ahora, por lo que he escuchado, no ha tenido problemas de inundación. El agua del río se sale por esta zona de aquí. Más o menos por aquí está una presita que tiene la empresa esta que toma el agua del río La Villa.
Bien, ¿qué nos contrataron en la segunda vez? Bueno, vamos a hacer la inspección a la laguna construida. Entonces, aquí están los elementos que tienen las lagunas. Las lagunas están en la parte de acá. Aquí llega el agua y esta laguna, entonces, se construyó un desarenador con una rejilla en esta zona y que entonces trabaja ahogada. Bueno, no trabaja ahogada, sino que aquí hubo una fuerte lluvia y muchos de estos sedimentos cayeron dentro del desarenador, reduciendo la capacidad de eso. Otro problema que se tiene es esta rejilla. Si ustedes recuerdan el curso que nosotros hemos estado viendo en este semestre, las rejillas, yo les mencionaba que las rejillas se colocan que produzcan la menos cantidad de pérdidas y las rejillas deben ser ubicadas de esta forma. Entonces, en la cual el agua va a pasar a través de estas rejillas, no a través de estos orificios en forma horizontal, sino que a través de esos orificios en forma vertical. El agua va pasando aquí y ustedes pueden, no sé si lo logran ver con la imagen, la diferencia de energía entre este punto y el punto de aguas abajo de esta rejilla. Aquí hay una pérdida de energía muy grande que hace que embalse el agua hacia acá y provoca problemas de salida. Estas rejillas puede que esté bien diseñada, pero estuvieron mal construidas, mal ubicadas. Deben estar colocadas en forma vertical. Cuando yo les menciono a ustedes siempre que ustedes son unos ingenieros civiles, ingenieras civiles que van a salir a campo, ustedes van a salir a campo a diseñar, construir, inspeccionar, construir, entonces hacer presupuesto. Pueden tener lo que dice qué es lo que ustedes van a hacer. Entonces, si ustedes diseñaron estas rejillas y la persona que las construye se las construye así, realmente ustedes tendrían que haber llamado la atención como inspectores de que esto está mal ubicado. Entonces, tienen que hacer las mejoras de estas cosas. Bueno, después no he sabido más nada como tal. Este cajón, ese es el cajón que distribuye y que es de diseño, también distribuye las aguas que vienen del sistema y distribuye a las lagunas, ya sea hacia allá o hacia acá a una tercera laguna. En el caso de esta, aquí realmente tenemos dos lagunas, y viene el agua de aquí y entra hacia este punto y hasta este punto. Entonces, estos diseños deben estar, recordemos lo que ustedes vieron en alcantarillado, la capacidad de conducción de una tubería no debe sobrepasar un 80% de su diámetro. Entonces, este diseño de esta tubería debe también, el caudal que pase por aquí, la profundidad de agua no debe sobrepasar en un 80% del diseño, porque si no va a estar ahogada. Y eso ocurre también, o debería cumplirse con estas secciones también. O sea que esas tuberías no deberían estar sumergidas. Esas tuberías deben tener capacidad para poder transportar el agua que se va a llevar a esos espacios. Así que los diseños que ustedes hagan, ustedes deben de acordarse de todo su conocimiento, ¿sí? De su conocimiento de las tuberías que ustedes van a colocar en un sistema, siempre va a cumplir o debe tener de que no debe sobrepasar el 80%. ¿Eso por qué se hace? Para poder que exista una zona de aire aquí. Es como si usted tomara agua y la tráquea, que es por la tubería por donde usted va a introducir su agua, ¿sí? El agua, perdón, la tráquea, no, el sistema que va hacia el estómago. Entonces, esa tubería, cuando usted la sobrepasa, ¿qué es lo que le ocurre? Usted se ahoga, ¿sí? Entonces, esa tubería o la tubería que le conecta de la boca hacia el estómago se sobrepasa la capacidad, entonces usted se ahoga. Aquí mismo pasa con esto, ¿sí? Vamos a seguir viendo.
Estas son tuberías entonces que van o que descargan el agua a esa laguna, y aquí tenemos las vistas de la laguna de estabilización en ese sitio, ¿no? En ese lugar. ¿Qué problemas tenemos probablemente con esto? Bueno, es que vamos a tener un chorro. Entonces, aquí debía haberse dado algún elemento que no me provoca esta corriente de agua. O sea, este flujo, entonces, que me vaya a pasar y me vaya a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir aquí? Usted tiene, vamos a imaginarnos en planta, este tubo que está aquí, y está el otro tubo aquí, y probablemente hay un tercer tubo acá. Cuando el flujo va a llegar de aquí hasta allá, entonces aquí va a ocurrir en que esto va a empujar las partículas que están en esta zona, provocando zonas muertas en estos lugares. O sea, zonas que usted diseñó que iba a tener agua y ya no tiene agua. Entonces, probablemente esta tubería debió haber sido más corta para poder que el agua fluya mucho mayor y no se me ocasionen ciertas zonas que no se van a utilizar. Bien, y de faringe, antes era el esófago. Estas son tuberías de drenaje que vamos a tener en la parte inferior o en el fondo de la laguna. Nosotros tenemos esto y debajo de ello o tenemos una tubería perforada o un tipo de material como este que son tuberías aplastadas y que tienen una capacidad de conducción mucho mayor y no me va a generar un hueco, una profundidad mayor para poder tener una tubería que tenga la capacidad de transportar esas aguas. Este material se adquiere o se vende. Si no te tiene esto, bueno, serían tuberías con todas las capas de drenaje. Bueno, este es el sistema para recoger las aguas. Aquí en realidad ustedes pueden observar, aquí había deficiencia en los anclajes y se estaba corriendo ya el textil. Hay varias fotos como esta y que aquí en realidad esto había después entonces tratado de construir el anclaje aquí para el anclaje del textil. Bueno, aquí tenemos también cuando se forra muy bien la tubería, porque aquí se hace todo un elemento completo entre el textil con esta tubería y se forra, y ustedes ven aquí las costuras termofusionadas de los empates o las uniones de los textiles para generar esto. He visto una laguna desde abajo del fondo, ya una laguna ahí probablemente que se ha secado, se ha drenado para poder extraer los lodos, que probablemente el agua de aquí puede ser que haya pasado para otra laguna y que en este momento entonces la extracción del lodo la están haciendo por maquinaria, producto de que hay demasiado lodo aquí. Bueno, estos son otros tipos de lagunas de estabilización. Realmente son algunas lagunas de alta carga que son realmente reactores abiertos y que son más pequeños, manejan cargas mucho más grandes y realmente se utiliza un medio ya mecanizado para introducir oxígeno, algún tipo de fibra y reactores como estos casos, que son lagunas de alta carga. Eso no lo vamos a ver aquí en este curso, solamente le vamos a mencionar en algunos lugares donde hay aquí en Panamá. Bueno, para el costo, para establecer los costos, debemos considerar entonces lo que ya habíamos mencionado hace un rato, para sistemas de entre 100 a 20.000 personas, un sistema de rejillas, un sistema de desarenadores,
del sistema del medidor de caudal, lagunas anaeróbicas, lagunas facultativas y lagunas de maduración. Ahí más o menos por dónde andan los costos. Dólares por habitante. Eso no son costos de aquí, son costos de España. Esta es la construcción y este es el mantenimiento. ¿Sí? Los costos de mantenimiento en las lagunas son mucho más caros, mientras más pequeños son, bueno, por persona. Si hablamos ya si estamos hablando de 100 personas, $114 por persona, estamos hablando de ¿qué? 11.400. Estamos hablando de 200 personas, estamos hablando de más o menos de $10.000, $12.000. Es decir, que es un costo por año, eso es un estimado, en que los costos van a ser mucho más altos cuando los sistemas son mucho más pequeños. Ya cuando son más grandes, ya entonces quizás se va estabilizando un poco ese costo debido a la cantidad de personas que vamos a tener nosotros el diseño haciendo. Aquí, este costo de energía que se está colocando aquí, realmente es como si es por cuando teníamos un equipo de rejillas automáticas, ¿no? El diseño de las lagunas de estabilización está basado principalmente en la remoción de DBO. Sin embargo, la RBO no es lo único que se remueve aquí. Se pueden remover nutrientes en la primera etapa, se va a remover DBO y se pueden remover coliformes. Todo ello, bien estudiado, podemos determinar qué cantidad de coliformes se van a ir removiendo. La mayoría de los sólidos se remueven, los sólidos suspendidos, que pasan, o sea, recordemos que en el agua residual va a traer sólidos suspendidos, va a traer DBO, DQO, y luego entonces los sólidos suspendidos van a caer o van a removerse en la primera etapa, y eso se debe a la gran producción de lodo que hay en la primera laguna. Luego después pasa a la segunda laguna y también va a haber una remoción entonces de DBO. Y la última realmente es como para llevar los niveles de oxígeno un poquito más altos y poder tener algo de oxígeno cuando ya se vaya a descargar esas aguas. Típicamente tenemos 3 lagunas y en serie podemos tener 2 juegos de lagunas en serie conformadas por 3 lagunas. Eso significaría que tendríamos 6 lagunas. 3 que van a un lado y 3 que van a la otra. Podemos tener también sistemas complejos, en la cual tengamos lagunas que van interconectadas una con las otras, pero sí con un sistema en serie de lagunas facultativas, anaeróbicas, facultativas de maduración. Algunos sistemas a veces se construyen, se diseñan o se construyen lagunas facultativas seguidas de una de maduración, pero estas facultativas son más grandes y que contemplan entonces la anaeróbica en una parte y al final ya entonces se hace facultativa, pero están en la misma laguna. Los métodos de diseño, podríamos hablar de estos 5 métodos de diseño: carga orgánica superficial, la ecuación de Groina y el método de mezcla completa y modelo de flujo de pistón. Y la ecuación de Wellman-Willman, que es la ecuación en la cual ustedes recuerdan que utiliza el cálculo en primer orden, una degradación biológica de primer orden, que es la normal en DBO, y que se utiliza para un flujo real. Tendremos un flujo real en que no tenemos ni el flujo de pistón ni el flujo de mezcla completa. Flujo de pistón normalmente tenemos en estos tipos de lagunas que les he estado presentando, porque aquí el agua va a ir entrando y va a ir recorriendo por todos estos carruseles, o aquí en esta va a ir, ustedes ven que el largo de esta laguna es mucho mayor que el ancho.
Entonces, esa laguna va moviéndose en un sistema de flujo de pistón. Y en el caso de las lagunas de mezcla completa, son las lagunas aereadas. En este caso, las lagunas aereadas tienen un sistema de un flotador con unos elementos allí, unas turbinas, como es el caso de los floculadores, en la cual esas turbinas generan generan turbulencia y tenemos entonces toda una mezcla completa. Pero como ya les expliqué también, probablemente esta mezcla completa no se alcance a dar y ese otro flujo de pistón tampoco se dé porque tengamos nosotros ahí algún movimiento de las aguas y que tengamos que inclusive por medio de trazadores verificar si ese flujo se da como tal y como estamos nosotros hablando de que es un flujo de pistón. Entonces ahí entra entonces la ecuación de Weidmann para poder determinar si cuál es el valor real, porque existe algún grado de dispersión en el sistema que lo hace que no sea una dispersión completa o infinita como en mezcla completa, o que la dispersión sea cero como el flujo de pistón. Entonces, cuando estamos en que no es infinito ni es cero, entonces hablamos de Weidmann. En este caso, vamos a ver, voy a mostrarles las diferentes ecuaciones y vamos a concluir allí en el día de hoy en este tipo en estos elementos de las ecuaciones. Hoy a qué hora nosotros acabáramos. ¿A qué hora se acaba la clase? A las 9:30, ¿no? 9:55, si no me equivoco. 9:55. Bueno, nos queda una hora todavía. Entonces, vamos a seguir. Estas láminas ya estaban en la plataforma, ¿no? Entonces, veamos alguna información aquí. En realidad nosotros estamos para esta zona, creo. Estamos en la zona central, 37 grados, 42 grados. Bueno, esto realmente, esto es en los Estados Unidos. Voy a buscar en qué... y que nosotros estamos creo que hasta el sur. No, tendría que buscar y definirle más o menos. Pero esto no lo usamos, son criterios americanos y vamos a ver cuál es el criterio nuestro. Sin embargo, podemos decir nosotros que los tiempos de retención de nuestros van a estar por aquí, por los 30 días y una carga orgánica de 49.4 kilogramos de BO5 por hectárea por día. Eso, si nosotros diseñamos utilizando la carga orgánica superficial, tendríamos que Q C orgánico, aquí en este caso, porque esta unidad por área, tendríamos Q, por C dividido entre A. En este caso es por área. Entonces tendríamos el caudal con que entra la concentración de la DBO, que nos la da el laboratorio de la entrada, y tendríamos C, que es esta carga que está aquí de 49.4 kilogramos de DBO por hectárea. Entonces, si tenemos un caudal de una población, vamos a suponer de 10.000 habitantes, 100 galones por persona por día, 5 personas, por 20.000 habitantes, entonces pudiéramos tener aquí cuánto es el caudal. Algo que realmente cuando vamos a hacer estos diseños no factoricen el caudal. Si quieren factorizarlo, realmente es para establecer que ustedes van a encontrar un caudal máximo o van a tener un caudal máximo cuando hacen el factor ese de máxima. Sin embargo, para los diseños normalmente utilizamos el caudal medio.
entonces utilicen el caudal medio, que es el que les sale directo de su sistema. Bueno, hay algunos momentos que uno factoriza esto por este valor, y lo que va a ocurrir es que ustedes van a tener un caudal de diseño mucho más alto de lo que realmente tengamos nosotros allí. Y cuando calculamos este valor, entonces la carga orgánica nos va a dar muy diferente a cuando tenemos un caudal sin factorar. Esto vamos a verlo más adelante, pero es porque yo estaba viendo en las tareas que ustedes entregaron, algunos hicieron el factor, multiplicaron el factor, que es el factor de población. Eso sí lo recomiendan algunos autores, yo creo que está en la norma, pero en el caso de nosotros lo utilizamos es para poder diseñar o dimensionar el tubo. Acuérdense que ese tubo ustedes lo están diseñando o el caudal en la tubería, ustedes lo están diseñando para un tubo que va a estar transportando agua limpia. Entonces, en realidad, el agua que va a estar transportando de aquí no es agua limpia, es un agua con algún cierto grado de elemento. Entonces, colocamos un caudal mucho más alto para poder decir, o factoramos ese caudal para poder darle entonces esa capacidad extra para que prácticamente tengamos, aceptamos o que acepte esos cambios de carga o flujos dentro del sistema. Sin embargo, acá hablamos que la tubería del inicio, digo, el sistema inicial, en algunos casos vamos a tener un sistema de diseño, vamos a tener en algún caso algún tanque de equilibrio, que ese es el que va a compensar esas fluctuaciones que nosotros tengamos, y que le dice a usted que calcula este factor de máxima. Sin embargo, cuando ya tenemos el diseño para el diseño después de ese tanque de equilibrio, entonces ya diseñamos para un caudal medio, un caudal de diseño medio, que es el que va a estar entrando aquí. En el sistema como las lagunas, nosotros tenemos el caudal al sistema anaeróbico. Esa es la que va a hacer esa carga o esa recesión de la carga. Entonces, a veces lo que se hace es que se diseña para el caudal medio todo el sistema y se verifica entonces con este caudal máximo qué eficiencia o qué vamos a tener nosotros. O sea que si nosotros estamos todavía en el rango y vamos a decir, bueno, si aquí se da, porque ese es un evento que se da instantáneamente en algún periodo de tiempo corto, si aquí se da esta variación con respecto al caudal promedio, entonces si nuestro diseño es capaz de absorber este pico también. Entonces, mejor diseñemos para el caudal medio y verifiquemos para el caudal de máximo. Entonces, otro aspecto es el tiempo de retención. En este caso, si ya tenemos esto y tenemos utilizando con esta carga orgánica el área, entonces, y con el tiempo de retención, tenemos que caudal por tiempo me va a dar volumen. Entonces, yo tengo el caudal de diseño multiplicado por este tiempo de retención en día, y ahí vamos a tener el volumen. Y ya con este volumen podemos nosotros establecer una profundidad que va a ver las recomendaciones que, por ejemplo, para lagunas aireadas, para lagunas anaeróbicas, ya se tiene una recomendación de la profundidad por donde anda, y entonces con eso ya calcularíamos el área, y esta área deberíamos de verificarla con aquella área que está allá. Y aquí hay varias formas de poder diseñar. En el caso de Gloinas, es una ecuación empírica en la cual relaciona los caudales, la DBO, un valor de 3.5 por 10 a la menos 5,
y este valor que está aquí, que es el factor de corrección por temperatura, entonces, y que este valor de factor de corrección de aquí, este valor de teta, es de 1.6 a 1.1 para las lagunas de estabilización. Entonces, con esto nos da el volumen. Bueno, estos dos factores son iguales a 1, así que eso muy poco se utiliza, que es factor de toxicidad de las algas y factor de demanda de oxígeno de azufre. Si los sulfatos están por debajo de los 500, entonces el valor es 1. Normalmente los sulfatos están por debajo de 500. Están en el valor de 50, 60 miligramos por litro de los sulfatos. Entonces, que es una sal. Si estos dos valores son iguales a 1, entonces aquí tenemos la temperatura. Si la temperatura está la temperatura llega a grados altos, valores altos, 35 grados, entonces este factor es irrelevante, en 35 valores realmente tiene una temperatura muy alta para poder influir ahí. Recuerden que si la temperatura es baja, sí va a influir. Si va más fría, entonces sí va a haber una influencia si estamos hablando de temperatura de 26 grados o algo por el estilo. L es la DBO última del efluente, la DBO, y Q es el caudal. Ya con esto, entonces, podríamos calcular. Esto es una ecuación empírica, así que el caudal se coloca en litros por día, la L en miligramos por litro, y lo que va a salir aquí en la V en metros cúbicos. Si ustedes ven, no hay aquí las unidades de medida, probablemente provengan de algún factor de aquí que hace que nosotros tengamos volumen metro cúbico. O sea que no introduzcan aquí caudal, bueno, en litros por día. Tengo allí litros por día. La L en miligramos por litro, profesor. Entonces, ¿cómo hace eso para dar metros cúbicos? No, es una ecuación, como ahí lo dice, empírica. El diseño de este se basa en un área superficial de 1 metro y que entonces con ese de 1 metro tenemos que ya el volumen, ya podemos calcular el área superficial y el resto va a ser establecer si la relación largo-ancho, un flujo de pistón, si el ancho es 3 veces o 2 veces el largo, el largo es 2 o 3 veces el ancho, entonces podemos establecer ya la relación, determinar allí cuánto es L y cuánto es B. Y se espera esa DBO de 80 a 90%. En un sistema mezclado, ya utilizamos entonces la cinética de primer orden para lagunas. Si tenemos 2 o 3 lagunas de igual tamaño, entonces utilizamos esta ecuación que ya es conocida por ustedes cuando vimos los reactores, la reacción y reactores. Esa sería entonces una K de reacción de primer orden, una concentración del efluente a la salida. Yo tengo allí múltiples, ya estamos hablando de 3 lagunas, sería N igual 3. Tendríamos la concentración de la entrada aquí, ahora la concentración de la salida, o sea, la concentración del afluente y la concentración del efluente. Aquí tendríamos el TN, que sería el tiempo de retención de cada laguna. Si todas las lagunas son iguales y el caudal está entrando y va moviéndose de un lado a otro, entonces significa que vamos a tener continuidad, por lo tanto el caudal va a ser igual, los volúmenes son iguales, así que los tiempos van a ser iguales. O sea que ese tiempo también es igual. Por lo tanto, con esto podemos calcular, con el diseño que nosotros tengamos de laguna, bueno, o podemos nosotros calcular cuál es el tiempo de retención en esta laguna para que me dé una concentración que yo requiero. Si aquí tengo 300 miligramos por litro de DBO de entrada y yo necesito 30 o 50 miligramos por litro, entonces, y tengo 3 lagunas, entonces puedo calcular de esta forma cuál es el tiempo que yo debo dejarle a cada una de las lagunas, y con ese tiempo de cada una de las lagunas y con el caudal yo puedo determinar entonces cuál es el volumen.
Bueno, el factor K también igual como hace un rato, también varía con respecto a la temperatura y que entonces este K, la concentración del coeficiente, que es el que se afecta si consideramos la temperatura. En un flujo de pistón, o sea, el de hace un rato, el flujo mezclado, completamente mezclado, el flujo aireado mezclado. En el flujo de pistón, nosotros tenemos que el flujo se va a mover de un sitio al otro y tenemos esta ecuación, que ya no, más está derivarla, ya ustedes la conocen, muy bien conocida por ustedes, y que la vimos en la primera parte de este curso, en la cual nosotros podemos determinar cuál es la concentración, recuerda que tenemos la concentración de entrada y la concentración de salida que requerimos. Con eso podemos tener entonces el tiempo de retención. Si nosotros diseñamos con lo anterior, con lo primero que estuvimos viendo, con estos parámetros aquí, nosotros podemos decir entonces que tenemos la dimensión, tenemos el caudal, tenemos el tiempo. Y con eso podemos calcular aquí cuál es la concentración al final y debemos revisar que esta concentración cumpla con nuestra normativa, porque eso es lo que queremos. Igual pasa acá. Si el flujo entonces es pistón, como el caso de todas las imágenes que han visto hoy, no han visto todavía ninguna aliada, entonces necesitamos determinar cuál es el tiempo aquí o determinar entonces cuál es la concentración que vamos a lograr nosotros con el diseño que nosotros estamos haciendo. El caso de la K para diferentes cargas orgánicas, también se puede, estos ya son valores establecidos allí, sin embargo, se pueden hacer el laboratorio o calcular estos coeficientes. Ya ustedes conocen cómo calcular esos coeficientes. Recordemos, coeficiente de degradación de primer orden. Usted toma el agua y va midiendo la concentración que va viendo a medida que va pasando el tiempo, y luego entonces hace su gráfica en una hoja logarítmica, porque ustedes saben, si esta es una reacción de primer orden, entonces nosotros tenemos que ver allí que debe generar una línea recta, y con eso calculamos esa K, que es la pendiente de eso. Si no tenemos eso y queremos entonces hacer el diseño, podemos entonces establecer, bueno, si vamos a utilizar una K superficial de 0.22, entonces podemos asumir que tenemos un valor de 0.045. 10 a la menos 1. Día a la menos 1. Igual la ecuación cuando tenemos efecto de temperatura y tenemos entonces el valor de K. Y al final tenemos la ecuación que ya también ustedes conocen y utilizaron en una tarea que yo no me acuerdo si me la mandaron, en que tenían que hacer las gráficas en Wilmer a Wilmer. Bueno, aquí tenemos la misma ecuación que ustedes conocen, y que necesitamos determinar ahí la dispersión y el coeficiente de dispersión, la velocidad del flujo, la longitud del viaje de la partícula típica y el tiempo de retención, porque aquí lo que afecta es la dispersión, y sabemos también que hay unas gráficas ya hechas para eso, para el cálculo, en la cual podemos determinar cuánto es el valor de la remoción con respecto al valor de K por T para diferentes tipos de flujo. Si tenemos un flujo de pistón, ya sabemos que la dispersión es 0, porque todas las partículas se mueven desde que entraron hasta que salieron, sin tener que chocar con una con la otra. O en la de infinito, que es cuando está mezclado completamente, que es cuando se revuelve eso, que es como los ejemplos del café o otros ejemplos que hemos hecho. Aquí ahora, en un rango típico de dispersión de laguna, hablamos de 0.1 a 2 y menor de 1. La D y la K afectan dramáticamente la eficiencia de la remoción, porque
en el flujo de pistón, tenemos si supongamos usted diseña para flujo completamente mezclado y funciona como flujo de pistón, que no es lógico, entonces va a haber un problema de eficiencia y de trabajo en esas lagunas. Si es el caso contrario, que ustedes diseñan para flujo completamente de pistón y hay una turbulencia o algunos elementos que están provocando ahí esa turbulencia, entonces tenemos problemas nuevamente con esas lagunas. Bueno, aquí igual nuevamente y ahora el valor de Wenham-Wilhelm, el valor de K. ¿Sí? Al final podemos decirle que ningún método de esto es superior a otro. No hay, uno tiene que ver cuando hace los diseños. Si vamos a hablar de lagunas aireadas, tenemos que tener entonces estos aireadores. Voy a tratar de mirar allí para que presentárselo. Aquí están. Estos son las lagunas aireadas. Son equipos que se colocan en la parte superior en esa laguna. Son lagunas un poco más pequeñas y que entonces ese sistema comienza a darle movimiento aquí y comienza a mantener esto agitado. Es un sistema completamente mezclado y que entonces lo que se requiere aquí es que este se mantenga en un movimiento. Entonces tenemos un motor, un motor aquí que igual tiene las mismas características del diseño como si fuera un floculador de mezcla rápida, las paletas, el motor, la eficiencia, todo para que nosotros logremos entonces la resistencia del movimiento, nos va a dar entonces cuál es la potencia que requerimos aquí. Todo eso utilizando las condiciones que ya vimos cuando estábamos diseñando los floculadores. Por eso que ya les mencionaba a ustedes que hay muchas cosas que son en parte, ya aquí tenemos que pensar combinado. Por ejemplo, yo en el tratamiento de agua potable hablábamos de la canaleta Parshall y ya ahora en aguas residuales sabemos que necesitamos una canaleta Parshall, se diseña igual. Nosotros necesitamos una rejilla, las rejillas van antes de la canaleta Parshall, entonces necesitamos diseñar nuestra rejilla con las mismas consideraciones que tuvimos hace un rato de qué tamaño queremos dividir o qué tamaño queremos retener en esas rejillas. Una vez tengamos eso, pasa entonces a unos tanques. Si es un tanque de equilibrio, ya ustedes se acuerdan de cómo diseñar un tanque de almacenamiento de agua por las fluctuaciones que tengamos y podemos decir entonces cuánto es el caudal que vamos a llevar hacia la planta, bueno, cómo es el caudal que está entrando y con eso podemos diseñar entonces cuál es el volumen que me sirva para compensar esas fluctuaciones horarias. Si no tenemos eso, bueno, tenemos un tanque, tenemos allí ahora un sistema de estas lagunas, una laguna aireada. Entonces, en esa laguna aireada va a llegar el agua. Entonces, vamos a mezclarla, vamos a utilizar el flujo completamente mezclado, sistema completamente mezclado para que vimos en la parte de reacciones y reactores. Y ese flujo completamente mezclado, nosotros necesitamos que eso se mezcle allí, mantenga un nivel de agitación y que entonces esa agitación va a provocar el que ustedes vuelvan a recordar su diseño de un floculador mecánico ahora para mantener la agitación en estos sistemas. Hay varios, hay que como de paletas como esa, hay rotadores de eje horizontal, hay aireadores lentos tipo cono que se están en la superficie allí flotando, tipo turbina, y esas paletas entonces igual vamos a tener que ver cuál es la potencia, cuál es el diámetro,
pero sin embargo todos estos valores que ya están detallados de acuerdo al diseño son obtenidos por los conceptos que ustedes ya han conocido, ¿sí? Bueno, cómo funcionan ellas dentro de un sistema. En las lagunas aéreas normalmente se hacen cuadradas, en las lagunas flujo de pistón normalmente se hacen rectangular. Aquí están los montajes. Aquí tenemos entonces otra forma. Aquí tenemos el motor y aquí tenemos la turbina que está provocando esa aireación. Aquí están las flotantes. Aquí está moviéndose. Y estas son ancladas a los bordes para poder que no se estén moviendo dentro del sistema. Aquí están los anclajes, ancladas para que el flujo, ya sea que está anclada en un borde del talud o está anclada al mismo interno de la laguna, o tiene una boya allí que está en el anclaje de esos sistemas, ¿sí? Como decía, vamos a ver, se puede asegurar una operación razonable de acuerdo al método de diseño. Es decir, si usted diseña por una laguna aireada, ya sabe que tiene que tener todo ese equipo y todo eso para poder tener esa laguna aireada. Si tiene una laguna que no le va a colocar el sistema de aireación, entonces va a tener una laguna anaeróbica, facultativa, maduración. Entonces vamos a tener entonces mi laguna en una forma de flujo de pistón. Y eso en alguno de los dos casos también, y que debe comprobar que estos valores de indicadores de carga superficial también se entren dentro de ciertos rangos, porque si no vamos a tener problemas de remoción allí. Están varios. Este era lo que tenía hace un rato de las lagunas en serie con igual volumen. Hace un rato teníamos bueno, es que con igual tiempo, igual volumen, este es el coeficiente cinético de primer orden, supuesto 0.25 10 a la menos 1 para temperatura 20 grados centígrados. Sin embargo, recordemos, eso se está utilizando un supuesto de aguas residuales, ¿sí? Normalmente, esos son esos valores. Aquí tenemos lagunas que ya no tienen el mismo tamaño, que son de diferentes tamaños. Tendríamos que entonces, recordemos, calcular la eficiencia de una y que la eficiencia de la segunda y la eficiencia de la tercera. O sea que la concentración de una, entra una concentración, sale una concentración. Luego entonces, después tenemos en la segunda, entra una concentración, sale una segunda concentración, y luego al final tenemos una concentración 2 que entra en la última laguna y sale la concentración que queremos. No tenemos los volúmenes, pero decimos que los volúmenes son diferentes, entonces hacemos realmente una ecuación de tres incógnitas, y de que los volúmenes son las incógnitas, pero podemos tener tres ecuaciones allí y al final resolvemos eso para todas las incógnitas. Bueno, aquí tenemos el efecto de temperatura del agua en la laguna. Esto es considerando la temperatura del aire, que eso es lo que hace un rato estaba mencionando. La temperatura cómo afecta, supongamos que tenemos un área superficial de tantos metros cuadrados, tengamos una relación proporcionalidad ahí de 0.5 y tenemos un valor de la temperatura del aire que tenemos normalmente lo miden en las estaciones meteorológicas, y tenemos un caudal de agua que está entrando y la temperatura de entrada del agua. Entonces, realmente lo que se está haciendo aquí es una
es un balance de la temperatura de agua que tenemos en el sistema, temperatura en el área superficial, y al final lo que queremos es tratar de ver si la temperatura del aire influye cuando supongamos tengamos temperatura de 20 grados centígrados y en otro momento tengamos temperatura de 26 grados centígrados. Las temperaturas aquí en nuestros medios no varían tanto. Sin embargo, en otros medios, como estos son ecuaciones derivadas en los Estados Unidos, entonces a veces tienen este tipo de factores en la cual puede tener temperatura de 10 grados y en otro momento temperatura de 30 grados. Entonces va a haber una variación muy grande. En el caso de nosotros, aquí si ustedes ven estándares para los 10 estados de Estados Unidos, y que esto es nuevamente, aquí el valor de K sub C, esto se utiliza, uno lo hace referencia, supongamos usted dice, voy a utilizar este valor que está de K de 0.28 a 20 grados centígrados, mire, 0.14 a 0.5 grados centígrados, que esto nosotros no vamos a tener esa temperatura, estamos por aquí quizás más alto, 0.28 el valor de K, pero aquí también se recomienda que lo ideal es determinar experimentalmente a escala de piloto o laboratorio, valor de K, es decir, el valor del valor de degradación, y que eso se puede hacer en el laboratorio. Que en los grupos que yo he tenido, ahí han escrito, han hecho algunos valores de K de las aguas, por ejemplo, en la universidad, cuál ha sido el valor de degradación de primer orden, y pueden también ustedes buscarlo por donde andan. Bueno, los sistemas de lagunas son muy buenos para remover patógenos, microorganismos, porque los tiempos de retención son grandes. Nosotros hablamos de 31 días, 30 días por lo mínimo, entonces ya vamos a tener 30 días en ese sistema, guardando el agua. Entonces puede que se va a dar una reducción de los microorganismos. Una de las utilidades de las lagunas de estabilización es esta, porque permite entonces esa degradación biológica. Se ha establecido también ecuaciones para degradación igual con las ecuaciones de cinética de primer orden, en la cual nosotros tenemos la concentración inicial, y que esta es muy similar a la que hemos estado utilizando, y que el valor de K sería el coeficiente de velocidad ahora para la remoción del coliforme, y que establecen aquí de 2.6 por 1.19 elevado a la T-20. Si tenemos la temperatura del agua, si es 20 grados centígrados, ya el valor sería 2.6. Si tenemos 26 grados centígrados, ya teníamos diferente el coeficiente de velocidad, que es el que vamos a utilizar allí. Así, de esta forma, nosotros podemos tratar de determinar entonces con nuestro tiempo de retención cuánto ha sido la remoción de coliforme. Recordemos que la cantidad de coliforme que va a entrar en las aguas residuales va a ser altísima, y que probablemente no vamos a lograr al final una total eliminación de todos los coliformes, pero podemos tratar de bajar los niveles o llegar entonces a una desinfección al final, utilizando algún método de desinfección para poder eliminar los microorganismos que nos queden y lanzar entonces un agua al cuerpo superficial de una mejor calidad, o el agua utilizarla para otros fines. Como tenemos coliforme todavía, probablemente esa agua no sería muy bueno para lanzarla o utilizarla, o a menos que se le dé algún tipo de pequeño tratamiento, ya sea a veces se permite que pase a otra laguna, a una tercera laguna, que sea el sol la que haga, como la laguna de maduración son bien poco profundas, entonces a veces en estas lagunas
el sol hace el efecto bactericida ese que estamos hablando. Desventaja de las lagunas, bueno, concentración de sólido muy alto, que se puedan exceder en estos valores al inicio, y que por eso que hay que darle el mantenimiento a las lagunas anaeróbicas. ¿Se me fue la señal o es allá? Creo que es acá, yo tampoco escucho nada. Yo tampoco.
Aló. Hola, profesor. Oiga, no, yo no me quise ir, me sacó la computadora. Tengo otra computadora y ahí no sale mi cara ni aunque yo quisiera porque no tiene video. Entonces, cuando estaba despidiéndome y de pronto ya no estaba. No sé si se terminó de grabar o voy a parar así. Ahora sí.